Nada, tenemos aquí al doctor José Manuel Borges Novas, que está aquí con nosotros, y le damos la bienvenida, doctor, bienvenido. Gracias, gracias. Buenas tardes, buenas tardes. Cuénteme, No, todo bien. estamos hablando en este nuevo año, y felicidades por el año nuevo, porque Gracias, gracias, igual. pero no importa, es mejor tarde que nunca. Vamos a hablar entonces de los bienes creados en el matrimonio, en ese contrato, en esa unión, en esas cosas. Bien, primero tenemos que saber que el matrimonio es el vínculo sentimental entre el hombre y la mujer. En República Dominicana se requiere que sea hombre y mujer constitucionalmente establecido. ¿Qué resulta? Que una cosa es el matrimonio y una cosa son los bienes que la pareja eh, traen o han acumulado durante el matrimonio. Resulta y viene a ser que dependiendo del régimen de que hayan seleccionado los esposos, va a depender los bienes de ella propio, los bienes de él propio, los bienes comunes. Si se han casado bajo el régimen de la comunidad de bienes, ese régimen que lo pueden establecer ellos convencionalmente, o también si ellos no lo traen y no trajeron ninguno, la ley le impone uno, le impone el régimen de la comunidad o el régimen legal, que es el 50 y 50, pero existen otros régimen, que es el régimen bajo la separación de bienes. Con ese régimen bajo la comunidad de bienes, existen bienes que son propios de ellas, bienes que son propios de él y bienes que son propios son comunes. ¿Qué quiere decir? Que en esa comunidad que han creado existen tres clases de bienes. Esos bienes, ¿de dónde se nutren cada uno? No es de los bienes que han traído cada uno. No, 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 no. Esos bienes se nutren de la siguiente manera. El Código Civil establece que la comunidad se forma activamente de todos y cada uno de los bienes mobiliarios que los esposos trajeron en el momento de casarse y lo que le pudieron corresponder durante el matrimonio, ya sea a título de donación o sucesión, si el donante no ha expresado lo contrario. Es decir, que todo lo que son bienes muebles, así dice el artículo 1401 del Código Civil, son comunes, aunque usted lo haya tenido anteriormente. Y ustedes me preguntarían a mí, ¿y cómo es posible que si yo traje mi carro o yo traje tal cosa que es mobiliaria, es común, es del matrimonio? Y yo te digo, sí, lo que pasa es que el artículo 1409 le da la respuesta porque dice que la comunidad se forma pasivamente de todas y cada una de las deudas mobiliarias que los esposos tenían al momento de casarse y las que pudieron tener durante el matrimonio. Es decir, que es el activo, pero también el pasivo. Es decir, que si lo que trajo uno de los dos contrayentes es deuda, también es del matrimonio, no es individual de él. Que resulta que cuando se tratan de bienes inmuebles, entonces está claramente establecido. Artículo 1402 del Código Civil establece, se reputa todo inmueble adquirido dentro de la comunidad si no está probado que uno de los esposos tenía la posesión legal antes del matrimonio o le pudo corresponder durante el mismo, ya sea a título de donación o sucesión. Es decir, que cuando traemos un inmueble al matrimonio, ese inmueble es un bien propio. ¿Cuáles van a ser los bienes comunes? El inmueble común, el que hayan obtenido durante el matrimonio, pero el que trajeron fue antes del matrimonio, entonces es un bien propio. Recuerden bien que le dije que en ese régimen hay tres clases de bienes, los bienes propios de ella, los bienes propios de él y los bienes comunes. ¿Cuál va a ser un bien propio de él? Todo lo que sean inmuebles que hayan traído antes de casarse. Si lo tenían, si lo recibieron como herencia, si ya poseían ese inmueble, entonces es un bien propio. Más sin embargo, cuando se tratan de las cosas mobiliarias, no es así. Las cosas mobiliarias pertenecen a la comunidad, por lo que le dije que también si fueran deuda pertenecerían a la comunidad, activo y pasivo. Es bueno que se tenga claro lo que son muebles e inmuebles. O sea, los inmuebles son lo que tú mueves de aquí para allá. Así es, así Los, es. los muebles, o sea, hay gente, ay, se llevó la cama el hombre, y se llevó los muebles, se llevó la televisión y me dejó sin nada. Se da mucho eso, que pasa Sí, cuando hay separaciones, tú oyes en los barrios.
Oh, pero yo no estaba ahí, él se llevó todo él. O ella se llevó todo y no me dejó nada. Explíqueme. Eso se da. Sí, pero también, como usted muy bien dice, hay que saber cuáles son los muebles y cuáles son los inmuebles. Los muebles no solamente son los enseres de la casa, son muebles también el dinero que se tenga en banco, porque es todo lo que se pueda movilizar de un lugar para otro. Un certificado financiero de 30 millones de pesos también es mueble, porque mueble es todo lo que se pueda trasladar. Ahora, ¿qué son inmuebles? Los inmuebles es todo aquello que no se puede trasladar de un lugar a otro, como es la casa, el apartamento, el solar que tenían, una maquinaria en una empresa que no se pueda movilizar, esos son inmuebles. Pero no quiere decir que porque sea mueble tiene menos valor que los inmuebles, porque puede ser que trajo un vehículo que cuesta 3 o 4 o 5 millones de pesos y también eso es un mueble. Perfecto. Muy buena la aclaración para la gente que no entiende, que no entendería esta situación. Eh, es bueno, hay un caso que usted seguro maneja, que son las herencias. Un día usted y yo lo tratamos en algún momento en este programa, pero sería bueno volver otra vez, porque hay situaciones muy difíciles que se dan con respecto, por ejemplo, a la información. Qué sé yo tengo mi papá que tenía dinero, mi papá tenía 5 hijos, de esos 5 hijos, eh, yo soy la primera, yo personalmente soy la primera de mi casa, pero hay mucha gente que son los primeros y el papá se casa, tiene otro matrimonio y tiene probablemente, los hijos de ese matrimonio último tienen más información que lo que puedo tener yo con respecto al patrimonio que es de los 5. Explíqueme, ¿cómo se Mire, hace? la ley 136-03, en el artículo 61 dice, Sí. todos los hijos son iguales frente a la ley. Y a continuación dice, e incluso en el aspecto sucesoral. Es decir, que el hijo que sea del matrimonio, el hijo que no sea del matrimonio, tiene los mismos derechos que los que fueran del matrimonio. Ahora bien, una cosa es que tenga información. Después que él demuestre que también es hijo donde quiera que él va, hay que darle la información igualito que a los demás, porque él pasa a ser el continuador jurídico de la persona que ya falleció. Es decir, que porque sea fuera del matrimonio o dentro del matrimonio, todos los hijos son iguales, no importa si es el más pequeño, si es el más grande, si es dentro del matrimonio. Todos los hijos son iguales frente a la ley, incluso en el aspecto sucesoral. Sí, de hecho, esta ley antes se discriminaba a los que no eran de matrimonio, pero ya eso Exacto, cambió. exacto, Cambió exacto, exacto. completamente. Y todo el que se demuestre que es hijo y hereda igualito. Otra cosa, a veces hay padres que son más cariñosos y más dadivosos con uno de los hijos que con otro. ¿Es válido eso? O sea, qué sé yo, si yo tengo 2 millones de pesos, le doy uno a un hijo y reparto el otro entre los otros. Eso se podría, Él eso, lo puede hacer porque hasta que él no se muera no hay herencia. Para que haya herencia, haya sucesión, debe ser a partir del momento que la persona haya fallecido. Ahora bien, ojo, si eso es demostrable, entonces ese hijo tiene que traerlo a la sucesión al momento de partir porque él no puede obtener en lo de su padre uno más que el otro. Lo que se hace es que ese millón de pesos que le dieron, si él quiere heredar de las otras cosas que dejó, él tiene que traer eso, pero él no puede. El papá puede dárselo y se lo puede prestar. Lo único es que al momento de la partición, entonces ese millón de pesos se le va a restar de lo que queda o que lo que corresponde. eso es lo que se llama la masa. Sí, la masa sucesoral. A la masa sucesoral hay que traerlo para partir a partir de ese momento, porque recuérdense que vuelvo y le digo, es el activo y el pasivo. Porque si hay 5 millones de pesos y se debían dos, no hay 5 millones de pesos que se van a partir dos. Dos, porque primero hay que pagar las deudas y los créditos privilegiados, como son los cargos de la última enfermedad establecidos y demostrados. Ya, sí. Es interesante saber toda esa cosa porque de eso somos hijos de la muerte.
y entonces es necesario que la gente tenga esa información. E Usted incluso ese es de los temas, pregunta que si esos son de los temas que más que se manejan porque es el diario vivir, es el diario vivir. En las mejores familias siempre hay situaciones donde uno quiere o el otro quiere esconder las cosas que hay que le corresponden en la sucesión. Ese es uno de los temas más manejados en el día a día, porque a alguien le pasa, porque alguien conoce a alguien, alguna persona que le sucedió igual. El tema de la sucesión y el tema de los bienes en el matrimonio. Esos son de los temas que más se tratan en el día a día. alguien pregunta ahí que si es obligatorio eso. ¿Qué si es obligatorio? ¿A Esa qué se refiere? alta que se me dio en la herencia, o sea, como que si es obligatorio. Una cosa que saben los abogados es que la ley obliga. Exacto. Y tiene sanción. Y si él no trae esa parte a la sucesión y se puede mostrar que él lo ocultó, puede perder los derechos que le quedan de lo que le pueda quedar en dicha sucesión. Ah, Es decir, yo no sabía eso. sí, pierde el derecho porque él ocultó cosas que son de la sucesión. E incluso si existiera una deuda de un hijo a un padre, al momento de que el padre fallece, ya él no se lo debe al padre, pero él se lo debe a los sucesores. Entonces, al debérselo a la sucesión, no a los sucesores, a la sucesión, entonces vamos a ver, e incluso es más allá. Cuando el padre fallece, se le otorga un plazo de 3 meses a los herederos para que hagan un inventario y de 40 días para que acepten o no acepten la sucesión. ¿Qué es aceptar y no aceptar la sucesión? Que inmediatamente usted acepta la sucesión, usted está aceptando también todas las deudas que haya dejado la persona. Si usted no la acepta, usted no está aceptando ni el activo ni el pasivo. Por vía de consecuencia, si usted ocultó en algún momento un bien que pertenecía a la sucesión y esa sucesión es más pasivo que activo, usted tiene que cargar con todos los pasivos que tiene la sucesión por haber hecho ocultamiento de bienes que pertenecían a la sucesión. Eso está muy interesante porque la gente cree que tú nada más heredas los bienes y los bienes. También se heredan las deudas. Claro, claro, claro. Y a veces las deudas son más que los bienes. Así es. Eso es bueno que se sepa porque normalmente hay uno del grupo que tiene toda la información, Exacto. que probablemente el papá le confió, mira y esto. Y que estaba cerca del difunto, y que estaba cerca permanentemente del difunto. Pero recuérdese que todo va a salir a flote. ¿Cómo todo va a salir a flote? Todo lo que está registrado. Todo lo que está registrado a nombre de la persona fallecida va a salir tarde o temprano, porque cuando se haga lo que se llama la apertura de la sucesión, esa apertura no se hace entre la familia, la apertura se hace es en impuestos internos, porque recuérdese que inmediatamente una persona fallece, el Estado pasa a ser socio de usted, de la persona, de los descendientes de la sucesión, en un 3% cuando se trata de inmuebles y un 2% cuando se trata de todos los bienes muebles que ha dejado la persona. Es decir, que solamente puede haber engaño en una sucesión cuando en esa sucesión los bienes no están a nombre verdaderamente del tecuyo, de la persona que ha fallecido. Entonces, porque esos bienes hay que declararlos en impuestos internos. Y si usted no los declara, no se preocupe que impuestos internos se va a encargar de localizarlos donde quiera que estén. E incluso, recuérdese que el banco para entregar el dinero que hay allá, previamente, impuestos internos tiene que ordenarle al banco que lo entregue, porque ya ellos no tienen interés porque ya se le pagó su 2%. Es decir, que cuando hay engaño en una sucesión es porque los bienes no están registrados a nombre del difunto. Porque si están a nombre del difunto, ellos van a salir tarde o temprano, porque cuando se llene el formulario de la apertura de la sucesión ante impuestos internos, se tienen que poner uno por uno. Y hay cosas que usted no las puso, pero impuestos internos las tiene registradas como tal. Una pregunta que se hace la gente y también yo. ¿Es obligatorio registrar ante impuestos internos todos los bienes que uno posee y si el difunto, el de cuyo, lo hizo y no lo hizo? ¿Cómo se establecería eso? Bueno, se establece eso porque recuerde que si un vehículo es de él y está a nombre de él, hay una matrícula. Ya. Recuérdese que si él tiene una compañía,
la compañía tiene propiedades. Esa compañía está registrada en impuestos internos y también en la Cámara de Comercio. Entonces, todos los bienes que tiene esa compañía son de los accionistas, ¿verdad? Entonces, al ser de los accionistas, entonces vamos a ver cuántas acciones tenía el fallecido y por vía de consecuencia, proporcionalmente, ahí va a estar lo que le corresponde. Si él tiene una casa y la casa está a nombre del fallecido, entonces esa casa está registrada en impuestos internos, pero también está registrada en la jurisdicción inmobiliaria. Es decir, que todo lo que él tenía, que tiene título, que está registrado, si él tiene dinero en el banco, ese dinero va a salir a flote, porque impuestos internos, cuando entregue el pliego de condiciones de lo que se ha pagado, ahí está que se pagó el dinero por esa cantidad. Entonces, en el banco, ahí mismo viene dividido. Si son 4 hermanos y son 100,000 pesos, a cada uno le toca 25,000 pesos. Después es que los hermanos pueden hacer lo que es la determinación de heredero y el proyecto de partición. Pero, ojo, tenemos que tener pendiente el de cuyos la persona fallecida tiene 20 millones de pesos, pero él está casado bajo la comunidad de bienes. Al estar casado bajo la comunidad de bienes, él no tiene 20 millones de pesos, él tiene 10 millones porque hay 10 millones que hay que sacarlo de la sucesión porque son de su esposa. Entonces, todo caso en asunto de sucesión es particular. Tiene un asunto que es particular, que no siempre son lo mismo, porque si él está casado bajo la comunidad de bienes, ahí hay 2 particiones, la partición sucesoral y la partición matrimonial. Y de la partición matrimonial, primero hay que sacar el 50% de la esposa, porque no se puede confundir en la sucesión, y después que ya eso está machado, que ya está determinado que hay un 50% de lo que había, que ya es de la esposa, entonces lo que se va a partir es el otro 50%. Naturalmente, con la esposa también al momento de partirse, se va a ver el activo y el pasivo. Todo primero activo y pasivo. Después de lo que queda, 50% que de la esposa y 50% que se va a partir, que son de los hijos. A veces los hijos son de la misma esposa y ahí no hay problema. Problema hay cuando hay 1, 2 o 3 que son fuera del matrimonio, que a eso hay que liquidarlos y darle lo que le corresponde, porque ellos no están conformes hasta que no le den lo que le corresponde. O sea, Siempre, sí. siempre que está fuera del matrimonio, creen que no son 2 millones, que son 10 millones. Siempre, casi siempre creen que no son 3 millones, que son 20 millones. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado porque es mejor llamar a cada quien y ser transparente en esa partición y decirle lo que hay. Ahora, es posible que hayan cosas que no estén registradas y entonces ahí venga el engaño, cosas que no estén registradas, incluso dinero que él se manejaba el día a día y que ese no está registrado, ese no está en el banco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, los hijos lo que se llaman hijos de la calle, que no son hijos de la calle nada, son hijos de él. Lo tuvo por ahí Son hijos fuera del matrimonio. fuera del matrimonio. Normalmente esos, me estaba diciendo un amigo, esos son los que tienen casi todo que perder. O sea, tienen que perder en el sentido de que al no estar dentro, no conocen la menéutica, no conocen todo lo que tenían, no conocen la masa. ¿Qué es lo que procede en ese sentido? La masa, bueno, ellos buscan la información. Si ellos no buscan la masa, no le establecen, no le dicen, entonces el artículo 815 del Código Civil le dice que ellos pueden pedir la demanda de partición. La partición puede ser amigable o puede ser judicial. Si es amigable, entran en el acuerdo cuánto corresponden, qué es lo que hay, y cuando es judicial, entonces un tribunal va a determinar y cosas que no han sido declaradas, cuando se nombren los peritos, el perito las va a localizar. Naturalmente, con la ayuda, el perito va a ir a Prousuario y en Prousuario le van a decir si las cuentas y el manejo y si ha tenido cuenta. A veces hay padres que tienen cuentas comunes con hijos, entonces los hijos van corriendo y sacan el dinero porque ellos también tenían facultad en la cuenta. Entonces en Prousuario van a decir todos los movimientos que pasó con esa cuenta, desde cuándo y hasta el momento cuántos se han sacado. Otras cosas que se presumen, siempre los hijos fuera del matrimonio saben lo que hay. Ellos saben siempre lo que hay, porque recuérdese
que el que está fuera del matrimonio no está pensando en el papá o en la mamá, está pensando y anotando las cosas que hay y lo que le dijeron. Y siempre hay 1 millón y ellos creen que hay 5 millones. Sí, sí, siempre se sienten engañados. Siempre se... Exacto. Usted se refiere a prousuario en la superintendencia de bancos. La superintendencia Sí, está facultada para facilitar la información sí, a sí. todo Previamente una, de alguien que murió, que tenía dinero por ahí. sí, sí. Previamente autorizado por un tribunal, claro. El tribunal se lo ordena y ellos inmediatamente dan todo lo que tenía y lo que no tenía. Ya, perfecto. Bueno, ya eso está... En la jurisdicción inmobiliaria hay lo que se llama una sala de consulta, que usted va allá y usted dice qué hay, qué no hay, y se hace una localización parcelaria y inmediatamente allá va a salir todo lo que esa persona tiene. Eso es en el Tribunal de Tierra, Es así, en la jurisdicción inmobiliaria, registrador de títulos. registrador de título. Ah, qué bien. Ahí se puede saber si tenía inmuebles que tú no Claro. conocías. O sea, Claro, claro, y es que le dan una certificación diciendo que hay. Es público, ahí usted puede ir a la hora que usted considere en hora laborable y usted dice, yo voy a sala de consulta y ahí es un departamento súper cómodo con todas las herramientas que inmediatamente hay una persona que lo va a atender, una persona que lo va a asistir. A veces usted tiene manejo del sistema ya y usted le preguntan, ¿usted va solo o va a ser acompañado? Y si usted dice no acompañado, le ponen una persona ahí con usted media hora para que usted verifique lo que usted quiere verificar. Es un asunto que está bien tecnificado la jurisdicción inmobiliaria. es interesante toda esa información que usted está dando, porque a veces hay gente que tiene, que le pasa eso, o sea, somos seres vivos, vulnerables, no se puede morir, y los herederos, los descendientes, no saben dónde acudir. Entonces, para fines de herencia de inmuebles como tierras, solares, viviendas, apartamentos, en la jurisdicción inmobiliaria que, como usted dice, hay un buen servicio. Y en Un buen servicio. de banco para el tema de los inmuebles que son dinero, como usted bien dice. Exacto. O sea, que bien Y que se... en impuestos internos también registrada si tenía compañía en la Cámara de Comercio, porque son documentos que son públicos que usted puede solicitar, porque para eso se registran, para darle publicidad, para que terceras personas puedan investigar qué hay y qué no hay. En impuestos internos están las matrículas, los vehículos registrados. En la Cámara de Comercio están las compañías registradas. Si usted cree o usted piensa que su padre o su madre era accionista de tal compañía, usted solicita inmediatamente una certificación y le van a dar toda la documentación que está allá, porque para eso es que se registran, para que sean oponibles a terceros. Y al ser oponible a terceros, terceras personas pueden tener acceso a esos documentos. Bien. Bueno, yo creo que eso está suficientemente claro y ya sabemos, y volvemos a repetir, que hay 4 instancias, según el doctor Volques, a la que las personas pueden ir a procurar información sobre las propiedades que tuvo el papá o la mamá o el tío que le dejó a... Bueno, ya es otra cosa de lo de los tíos. Pero el papá y la mamá, si tiene en la DGI, porque todo debe estar registrado ahí, en la Cámara de Comercio, porque también se registran las compañías, prousuario, la superintendencia de banco para lo del dinero, si se hizo uso, si, cuánto se sacó, qué día, toda esa fecha, y también la jurisdicción inmobiliaria para la determinación de inmueble, tierra, apartamento, casa y ese tipo de cosas. Vamos a continuar. Conocemos casos de personas, de hijos, que grave el padre, lo han llevado grave ya muriéndose al banco a sacar dinero. Sí. Sí, que lo llevan grave, y hay que darle su dinero, porque a veces con ese mismo dinero es que van como decimos nosotros, a evolucionar ellos, porque no tienen otra cosa, y van con la persona grave que saben ya que es inminente la muerte, a buscar su dinero y se la dan. Y no podría el banco o la superintendencia mandar a una gente que no tenga que llevar a un moribundo
Ah, lo llevan, lo han llevado. He visto casos que lo han llevado, conocemos de casos que lo han llevado a sacar su dinero y se lo dan, porque nada más lo que necesita es la firma de él y la presencia. Ya, ya. Bueno, debiera establecerse un mecanismo para que si una gente está muriendo en un hospital no haya que sacarlo, sino que el banco con un notario o el prousuario y esa gente como que vayan y firmen ahí, digo yo, para que no tengan que movilizar al pobre Sí. hombre, a la pobre mujer, Son casos excepcionales, pero se dan. te dan. Usted maneja eso, ese es su trabajo, su día a día, ¿no? Sí, Entonces, volviendo para lo que usted vino aquí a este programa hoy, que es eh, el matrimonio y los bienes creados del matrimonio. O sea, ya pasamos aquí de yo le voy el matrimonio, pero también hay otra cosa. Por ejemplo, si se va el papá, la mamá, normalmente aparece, ese es un paréntesis que vamos a hablar, normalmente aparece un tío que el papá o la mamá confiaron para que maneje los asuntos, porque los muchachos se pelean, esto que lo otro. Cuénteme de eso. ese es cuando hay un ejecutor testamentario, eso es cuando se deja el testamento, que se deja a alguien para que ejecute el testamento, pero el testamento no puede ser más a beneficio de uno que el otro, debe ser en igualdad de condiciones. A veces hay una persona, un hijo que no tiene condiciones, que saben que si fallecen ese hijo va a pasar trabajo y entonces le dejan una casa, específicamente ellos quieren que esa casa sea de ese hijo para que no pase trabajo, porque si la parten, él no tiene las condiciones para mantenerse administrativamente de lo que va a pasar. Eso es lo que se llama un ejecutor testamentario. Pero los padres no pueden dejar a alguien que se encarguen de ejecutar la herencia. No, 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 aquí no. Aquí lo mío es lo que me corresponde. Ahora, vuelvo y digo, es un error. A los hijos lo que hay que educarlos para que ellos sean que manejen sus cosas, porque a veces es un error dejar a una tercera persona que se encargue de manejar lo que uno produjo o lo que uno hizo. Y a veces esa persona lo que hacen es que el dinero o los bienes no llegan donde tienen que llegar. Porque ya el que tenía, que los creó, ya no existe y los muertos no hablan, como decimos nosotros. Ya. O sea que usted lo que sugiere es que los padres eduquen a sus hijos para que ellos sean Claro, responsables claro, de lo que claro, tienen entre manos. de lo que tienen entre manos. Usted hablaba ahorita de que siempre hay un hijo eh, que es la oveja negra, siempre hay uno que es un infeliz, o sea que no tiene posibilidad de manejarse por sí mismo y ese tipo de cosas. Habilidades, habilidades. Y a veces un hijo especial también, y a veces un hijo especial. ¿Qué pasa con los especiales? Bueno, que el padre, si le deja un testamento, quiere que la casa no se venda, porque para que ese muchacho pueda sobrevivir, porque él sabe que ese muchacho no va a casarse y ese muchacho no va a trabajar y no va a producir. Entonces él puede hacer un testamento diciendo que esa casa específicamente no quieren que se venda y que él quiere que del dinero que hay se le reparta a los otros en igualdad de condiciones, pero sin tocar la casa, porque la casa es para ese hijo que no tiene condiciones para él poder vivir de por sí solo. Ya. Ahí entrarían otros elementos. Una persona que no se pueda valer por sí misma, que tenga limitaciones, o Exacto. limítrofe, porque hay gente que parece normal, pero se turba con el dinero, con el manejo de las cosas. Podría, dentro de la masa, haber o sea, no la casa, porque ajá, yo vivo en una casa y nadie me va a botar de ahí, pero ¿de qué yo voy a comer? ¿De qué yo voy a vivir? O sea, Ya esa es otra cosa. Usted no tiene de qué comer, pero siempre tendrá con qué vivir. Porque siempre comida le pueden traer los hermanos, los primos o cualquier pensión que le hayan dejado a la persona fallecida, que casi siempre se la traspasan para continuar. Pero siempre quieren la protección donde saber que la persona va a dormir y va a vivir. eso es lo fundamental. Eso es Eso es lo fundamental. lo Sí. fundamental. Bien. Vamos a continuar entonces con el tema de las particiones, de los bienes creados, de los bienes
comunes en el matrimonio y ese tipo de cosas, porque eso es muy Sí, importante. pero es también importante que sepan que esos bienes cuando están casados bajo la comunidad de bienes, porque recuérdese que hay otro régimen matrimonial que es el régimen bajo la separación de bienes. ¿Y cuál es ese régimen bajo la separación de bienes? Es un régimen que obligatoriamente tiene que hacerse lo que se llama el contrato nupcial ante un notario público que establezcan cómo se van a regular sus bienes durante el matrimonio y después del matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando es separación de bienes desde ahora y para siempre. No es que estamos separando lo que tenemos ahora, naturalmente, donde no hay nada está todo seguro. Donde se hace separación de bienes es donde hay bienes o donde hay uno que tiene y el otro no tiene. Entonces, ese régimen matrimonial va a regir sus relaciones económicas, porque vuelvo y le digo, una cosa es el matrimonio, que es el aspecto sentimental entre el hombre y la mujer, y otra cosa es el régimen matrimonial, que va a regularizar el estatus jurídico de los bienes económicos, de los bienes que hayan obtenido durante el matrimonio y después del matrimonio. ¿Por qué yo le digo después del matrimonio? Porque recuérdese que hasta que no se repartan los bienes, el régimen persiste. Incluso el régimen puede persistir después del matrimonio, lo que él no puede existir sin el matrimonio. Porque si la gente se divorciaron, el artículo 815 del Código Civil le da un plazo de 2 años para que procedan a partir. Es decir, que a un divorciado el régimen puede persistir hasta 2 años después. ¿Por qué? Hasta 2 años después, porque dice, sin embargo, cuando la partición de bienes de comunidad prescribe a los 2 años, es decir, que a los 2 años hay que ponerle término, porque es posible que ella se vuelva a casar o él se vuelva a casar, entonces él no puede tener 2 comunidades de bienes, la comunidad que acaba de terminar y la comunidad de bienes que está creando, porque nadie se casa o se puede casar según la ley sin comunidad, sin Ya, un régimen matrimonial. Es decir, que te dicen, mira, te divorciaste, sí, durante 2 años tú tienes para partir. Y si no partimos, ¿qué pasa? Entonces lo que tú tienes a nombre tuyo es tuyo y lo que ella tiene a nombre de ella es de ella. La ley hace la partición automáticamente. Si ustedes no se han podido poner de acuerdo, entonces la ley los pone de acuerdo y la ley dice lo que tú tienes a tu nombre seguirá siendo tuyo y lo que ella tiene a su nombre seguirá siendo de ella, y tiene lógica porque él puede volver a casarse, ella puede volver a casarse, entonces no puede tener una comunidad de bienes pendiente en el matrimonio anterior y crear una nueva. Hay que cerrar esa para aperturar una nueva. perfecto. Una pregunta. Yo me caso con separación de bienes. Eh, no se puede revertir. O sea, si yo me arrepiento, vamos. No se puede revertir. E incluso la ley es más fuerte. Y dice que si alguna vez usted estaba casada bajo un régimen y se divorciara y volviera a casarse con la misma persona, no pueden elegir un régimen diferente que al que tenían anteriormente. Todavía la ley es más fuerte en ese sentido. El régimen que usted eligió hoy es para siempre, hasta que dure el matrimonio. Y dice también que si en caso se divorciaran y vuelven a casarse ellos mismos entre sí, no pueden elegir otro matrimonio, otro régimen que no sea el que tenían anteriormente. Wow. Entonces, separación de bienes. Eh, que quede claro, una cosa es separación de bienes, pero esa misma comunidad puede, aunque se haya casado con separación de bienes, los bienes obtenidos dentro de esa comunidad sí son No comunes. hay comunidad, es que no hay comunidad, es que la separación de bienes es desde ahora y para siempre. Por eso la ley exige que ese régimen obligatoriamente tiene que ser hecho ante un notario. Cuando usted oye decir que hay que hacer el contrato prenupcial quiere decir antes del matrimonio, es en cuanto a los bienes, el estatus jurídico, el régimen que va a regular los bienes, es que no hay comunidad, es que es desde ahora y para siempre, y ellos solamente serían socios, como 2 socios que se juntarían para los gastos, pero no, ese es el objetivo de lo que los bienes se han separado, porque si él tiene 100 millones de pesos, con el tiempo esos 100 millones de pesos van a seguir generando, entonces no pueden ser para ella, o viceversa.
es el objetivo de la separación de bienes, que es desde ahora y para siempre, porque ahí no hay una comunidad, no hay bienes comunes. Ellos pueden comprar un apartamento común, pero como socio, un 50 y un 50, pero de ese apartamento, no de los bienes que se han creado durante el matrimonio. Ah, bueno, yo pensaba que, bueno, pensaba mal yo. O sea, no hay bienes comunes, o sea, ahí es ¿No? separación. Lo que podría ser es socio, bueno, yo quiero una casa en la playa, vamos a comprarla. Y O entonces, él puede hacer o él puede hacer una donación a ella si quiere, pero ahí no hay comunidad, no hay bienes comunes, porque para eso la separación de bienes, porque han regularizado el estatus jurídico de sus bienes durante el matrimonio y ya ellos fueron ante un notario público, hicieron esa declaración y ese acto incluso hay que notificárselo a todos los notarios de esa jurisdicción, a las oficialías del Estado Civil de esa jurisdicción, para que se abstengan de celebrar un matrimonio a esas personas, de celebrar con esas condiciones, porque ya están casados bajo la separación de bienes, es para darle publicidad, para que terceras personas se enteren, porque recuérdese que no es solamente el asunto de los bienes en la comunidad o los bienes que han creado, es un asunto para terceras personas, se le da publicidad para que las personas que hacen negocio con ese otro no quieran intervenir si quedó mal en los bienes porque no hay bienes comunes. Ya nosotros le notificamos a ustedes, le dimos publicidad de que estamos casados bajo la separación de bienes. Es decir, que si esa persona asume por ahí una obligación, esa no es una obligación común, es una obligación personal, porque no pueden venir a caer en los bienes que tiene la mujer, porque esos bienes no pertenecen a comunidad, no pertenecen a ellos, sino pertenecen a ella de una manera individual. Por entonces, eso que esos régimen hay que publicarlo y hay que llevarlo aquí, hay que llevarlo al otro lugar, hay que registrarlo en el ayuntamiento, el acto de estipulación y convenciones, hay que registrarlo para que después no se alegue ignorancia, si viene, porque recuérdese que la ley lo que prevé son los posibles problemas que pueden existir en el futuro. Y un día o 2 días antes de casarse, tienen que llevarlo ante el oficial de Estado Civil, el acto de estipulación y convenciones, para que él haga el asentamiento en el libro correspondiente y se haga constar, porque no basta con que ellos hayan hecho ese acto de estipulación y convenciones. También ese acto hay que darle la publicidad que establece la ley y tiene que hacerse constar en el libro en el libro de matrimonios de los posibles, de los contrayentes. Por eso es que dice el acta de matrimonio, cuando es por separación de bienes, estas personas están casadas bajo la separación de bienes, porque hay que hacer mención siempre, porque la gente ven, no, que es porque él tiene y ella no. No, no es por eso. Es porque para evitar problemas de futuras consecuencias de deuda que haya tenido uno de los esposos. bueno, yo le hacía una pregunta ahorita, o sea, yo me casé por separación de bienes, pero estamos casados y nada, se presentó la oportunidad de una villa en casa de campo y vamos a comprarla. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Nada, la compra como si fueran dos socios diferentes. La compra con los dos, tienen que estar los dos en el contrato, porque recuérdese que si estuvieran casados bajo la comunidad de bienes, si uno la compró es de los dos, aunque no estén en el contrato, porque están casados bajo un régimen de comunidad de bienes. Pero si no están casados bajo la comunidad de bienes y están bajo la separación de bienes, los dos tienen que estar en el contrato para que el título salga a nombre de los dos. Incluso van a decir en qué proporción han comprado, porque es posible que él ponga un 70% y ella un 30%, entonces ella no le toca un 50%, sino un 30% de la cantidad de lo que cuesta la villa. O sea que eso es así. O sea, si los bienes adquiridos mientras dura el matrimonio, tienen que estar transparentados. Sí, sí. O sea, y tiene que estar publicitado y todo. Claro, 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 para terceras personas, porque no es solamente una publicidad que se le da para que las personas crean que no, es una publicidad. Por ejemplo, si uno de los esposos tiene un accidente por ahí y comete un hecho que traiga responsabilidad civil, que traiga daños y perjuicios, a él lo van a condenar, ¿verdad? Y lo pueden condenar a tanto, vamos a suponer que lo condenen
esa persona por la cual ganó, él no puede girarle a los bienes de la comunidad porque no existe en comunidad. Él va a demostrar, no, nosotros estamos casados bajo la separación de bienes. Estos bienes que están aquí son míos propios, no son de los dos, no son comunes. Para eso es porque el derecho hay que verlo más allá, cuál es el espíritu de la ley. Otra cosa, en ese caso, cuando hay hijos comunes y hijos de la calle o hijos fuera del matrimonio, se presenta ese caso que usted dijo, un accidente o algo así. ¿Qué pasó? ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son las consecuencias? No, van a demandar en daños y perjuicios lo que establece el artículo 1382 del Código Civil, que todo hecho del hombre que causa un daño a otro está la obligación de repararlo. Entonces va a venir la reparación de ese daño y esa reparación de ese daño se cuenta en dinero. Entonces eso va a venir y se va a cobrar ese dinero cuando se tenga una sentencia firme y con la cosa irrevocablemente juzgada. Entonces, ¿dónde vamos a cobrar? En los bienes que tiene la persona. Ya. Otra cosa, yo me refería, usted me dio una buena respuesta, pero yo me refería a los hijos de ese matrimonio con separación de bienes. No, porque recuérdese que los hijos no tienen que ver con el matrimonio bajo la separación de bienes, porque ellos heredan a su padre, a sus padres. Si es el padre que falleció, él va a heredar a su papá. Si es la madre que va a heredar, que falleció, él va a heredar a su mamá. Por eso ahorita le dije que una cosa es el matrimonio, el aspecto sentimental entre el hombre y la mujer, y una cosa es el régimen matrimonial que hayan seleccionado. Eso no tiene que ver, porque los hijos, como quiera, van a heredar, porque a quien ellos heredan es de una manera individual, al padre o a la madre que haya fallecido. O sea, Aunque la ley dice de quién se deriva la sucesión, porque a veces decimos, el padre y la madre, y yo te voy a decir, no, también puede ser a la abuela, porque si su madre falleció y ahora quien falleció fue la abuela, él va a heredar a la abuela. ¿Cómo la va a heredar a la abuela? En representación de su madre ya muerta. Entonces, por eso el código no dice padre y madre, dice de quién se derive. ¿Y de quién puede ser que se derive? Hay que analizar cada cosa, de quién se puede derivar la sucesión. Porque si él es hijo de Juan y Juan falleció y ahora posteriormente al fallecimiento de Juan falleció la madre de Juan, el hijo de Juan va a heredar no a Juan, es a la sucesión de la abuela, es representación de su padre ya muerto. Por eso que el código es claro, es de quién se derive la sucesión, porque nosotros no solamente heredamos de padre y madre, sino de quién se derive la sucesión en el momento. Tenemos hermanos que no tuvieron hijos y tuvieron muchos bienes, entonces, ¿quién le va a heredar a ese hermano? Entonces, todo eso, por eso le digo, cada cosa, cada expediente hay que analizarlo desde el punto de vista cómo ocurrieron los hechos, qué sucede en ese momento. Porque no es, es que se puede heredar a una abuela, se puede heredar a un tío, pero en representación de el padre o de la madre o quien le corresponda en ese momento. Es más, el código dice hasta la novena generación. se hereda. Se hereda hasta la novena generación. Y cuando ya no exista novena generación, entonces heredará la esposa y el Estado. El Estado normalmente es el que hereda. Sí, el último que va a heredar es el Estado, porque cuando no hayan personas que vayan a suceder, hay personas que algún día vinieron al país y no crearon familia ni dejaron sucesores y nadie puede reclamar su sucesión porque no le corresponde a nadie o la familia no supo que estaba viviendo aquí y él falleció y el Estado es el que le corresponde eso. Perfecto. Por ley al Estado que le corresponde. Sí, al Estado que le corresponde y maneja. Sí, porque la esposa no hereda, la esposa no hereda, la esposa no hereda. Entonces hay que ver qué le va a corresponder a la esposa. Yo le digo, sí, a la esposa le va a corresponder su 50% de los bienes que ha dejado el cuyo, siempre y cuando estén casados bajo la comunidad de bienes. Si no están casados bajo la comunidad de bienes, entonces ella no le va a corresponder nada, porque ellos separaron sus bienes antes de casarse. Le correspondería entonces al Estado. Al Estado, al Estado. Dicen que este tipo de pleito, este tipo de litigio, son caros, tediosos, largos. Caro, muy largo, duran una eternidad. Ahora sí le voy a decir algo.
todo eso es verdad, pero hay que iniciarlos. ¿Qué tiempo puede Mi, durar? recom mi recomendación, mi recomendación es, primero, que traten de ponerse de acuerdo entre la familia, porque si no se ponen de acuerdo, entonces los abogados van a ganar más, las costas van a ser más y los abogados tienen su dinero garantizado, porque cuando venga una sentencia, la sentencia va a decir que las costas y honorarios serán de la masa a partir, de la masa a partir. Es decir, que eso se tira ahí y cuando viene a ver, son 4 hijos, a los 4 hijos les toca un 25% y posiblemente al abogado le toque un 30%. Es decir, siempre, sí, es verdad, es siempre ponerse de acuerdo, porque también mientras más tiempo pasa, también el Estado es socio, yo le dije, en un 2% de los bienes muebles, en un 3% de los bienes inmuebles, siempre y cuando la sucesión se aperture en el plazo de los 2 meses. Porque si no se aperturó en el plazo de los 2 meses, entonces eso va corriendo moras, recargo, intereses, que usted no sabe hasta dónde llegaría eso. Y solamente eso se hace si la partición es amigable, porque si la partición es judicial, todo se paraliza. Y entonces ahí, si le iban a quedar 100 pesos a alguien, van a ver que solamente le quedaron 40 pesos, porque lo otro se fue en recargo, en mora, en intereses y en pago de abogados. Siempre ponerse de acuerdo es mucho mejor. Entonces, para ponerse de acuerdo hay 2 meses. No, 2 meses no. Para aperturar la sucesión hay 2 meses, un plazo que le da impuestos internos para que vayan y aperturen la sucesión. Pasado ese tiempo y no lo hacen, entonces ya usted sabe que van a venir las moras y los intereses y recargo interés moratorio. Ah, pero eso es bueno saberlo. Eso es bueno saberlo. Sí, eso es importante saberlo. E incluso cuando fallece una persona que no hay ninguna clase de problema, nosotros tenemos un plazo para llevar esos impuestos internos, para que se aperture la sucesión, porque si no se hace, entonces se van a gastar intereses, porque creen que solamente hay que hacerlo cuando hay partición o cuando hay litigio. No, aunque sea que falleció tu papá o tu mamá y hay un bien que está a nombre de ellos, inmediatamente hay que ir a aperturar la sucesión para el bien ponerlo a nombre de los sucesores. Perfecto. Usted hablaba ahorita de 3 meses para el inventario, 40 días. Yo no lo Sí. entendí. Explíqueme. No, que cuando la persona fallece se le da un plazo de 3 meses para que haga un inventario. ¿En qué consiste el inventario? De que él le diga, mira, hay esto y esto. Hay 10 millones de pesos, pero hay 9 de deudas. Entonces no hay 10 millones de pesos, hay 1 millón de pesos. Sí. ¿Qué resulta y viene a ser? Que después que se hace ese inventario, a él se le da un plazo de 40 días para que acepte la sucesión o la rechace. Si él acepta, él la aceptará todo lo que es deuda, todo lo que es activo. Si él la rechaza, ni quiere deuda, ni quiere pasivo. Es decir, que si hay deuda por ahí ocultas, a él no le corresponde. Pero si él aceptó, aunque sea un poquito de la sucesión, ya él tiene que cargar con el pasivo también. Siempre es activo y pasivo. No es solamente lo que hay, también son las deudas. Ya, perfecto. Entonces, tenemos, usted me decía 3 meses para el inventario de todos los bienes. Y 40 días para aceptar después del inventario. ¿Aceptar o no aceptar? Sí, aceptar o no aceptarla. Ya, y si no se acepta, ¿qué pasa? Bueno. No hay ningún problema. A mí no me corresponden tampoco las deudas, porque yo he visto casos que no la han aceptado, no porque hayan deudas, sino que ellos lo que han hecho es que se la han traspasado a uno de los hermanos que es más débil, que no tiene la posibilidad. Ahí es un caso, son excepcionales, que su parte se la pasan a sus hermanos porque a él no le interesa y porque él no la necesita. O sea, bueno, eso podría ser una de las razones de rechazo, ¿no? Sí, rechazarla, porque no solamente yo la puedo rechazar porque hay más deuda que activo. No, yo también la puedo rechazar porque no me interesa, porque es un derecho que yo tengo a rechazarla o aceptarla. Es un derecho. Entonces yo también yo vi un caso que la rechazó el hermano, pero la rechazó a favor de su hermana, porque su hermana no tenía casa y él dijo, no, a mí no me interesa, porque tiene que renunciar, porque al ser hijo
entonces a él le van a poner su proporción. Entonces él dice, tiene que hacer un documento renunciando que a él no le interesa, entonces se la dieron a su hermana porque en realidad su hermana era que no tenía casa. Eso es en ese caso. Y cuando hay mucho dinero de por medio y eso, cuénteme, ¿usted ha tenido Mucho problema, esta índole? mucho problema, muchos intereses, mucho, pero siempre va a ser cuando hay alguien fuera del matrimonio, casi siempre. Cuando hay alguien fuera del matrimonio, cuando es todo Sí, porque ya, no hay. no, cuando eso está en compañía, en acciones, uno de los hermanos sigue la gerencia y entre ellos se ponen de acuerdo. Pero cuando hay fuera del matrimonio, ahí hay que estar en la expectativa. Ya. Me gustó, Porque siempre el de fuera del matrimonio creen que lo va a engañar, no siendo así. sí, sí, sí. Siempre esa percepción, siempre esa percepción. Y la gente diciéndole y él creyendo. Así es. Siempre esa percepción de que, mira, te están engañando. Eso no es así. Exacto. Esto que Incluso la misma familia le dicen, abre los ojos que te están engañando. Y posiblemente no sea así, porque fue como yo le dije, todo está registrado si está el nombre de la persona. ya, perfecto. Una cosa importante para los abogados, en todo el sentido de la palabra, parece que también está en la doctrina, yo no sé si está, que el mejor pleito es el que no se echa, el que se gana mediante... No sé, exacto, exacto, porque un pleito que dure 4, 5 años, 6 años, hasta el dinero se desvanece en el tiempo. Se devalúa y Sí, claro, como usted decía, los claro. abogados son los que ganan. Claro, claro, porque ya el abogado cobra adelante una parte, porque no se da un tablazo si no se cobra adelante. Si pierdo, gano, y si gano, también gano. O sea, que ahí lo que, en ese tipo de cosas, el abogado es el que gana. Y hay muchas cosas que Casi siempre, tú casi siempre, y hay muchas casi cosas siempre. que hacer si hay resistencia. Yo soy partidaria de la conciliación. Yo también. Cuando yo fui funcionaria me dio muy buenos resultados, muchísimos buenos resultados la conciliación entre las partes. Todos, Y todos queda todo el mundo satisfecho.